Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Haz que suceda. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de esas cosas que nadie quiere hablar, de las verdades, de lo que verdaderamente pasa dentro de una startup. Y no puedo estar más contenta de tener aquí conmigo a mi amiga, mentora, una persona fregoncísima en este tema, y ella es Lorena Sánchez García. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Hola, Dora. Primero que nada, mil gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar acá, aparte de estar acá en persona contigo. Gracias. Así que creo que va a ser una mañana bien interesante. Va a ser una mañana muy interesante porque aparte, déjenme les platico un poquito de Lorena para que sepan el calibre de persona que traemos el día de hoy. Lorena es directora de Founders Institute México y es socia fundadora de Billion Neurons, un fondo de inversión en etapa presemilla y semilla de FinTech, Supply Chain y SaaS. Ha estado en compañías de tecnología, pero no cualquier compañía, compañías unicornio, tales como Linio, Rappi y Story. Entonces, no se pueden perder este súper episodio que traemos para ustedes, porque trae desde qué hacer y qué no hacer cuando estás emprendiendo, cómo y cuándo debes de levantar capital y cómo puedes hacer un equipo de 10 y la importancia del equipo de trabajo cuando estás emprendiendo. Así que vámonos directo a la carnita porque ya queremos conocer más de la historia de Lore. Lore, platícanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu carrera en los startups? ¿Por qué empezar en una startup? ¿O por qué te jalaste a las startups? Platícanos de tu historia, por favor. Pues miren, yo estudié ingeniería química y cuando me gradué me fui a trabajar a Cemex. Y Cemex, en el siglo pasado, pues era una compañía muy de tecnología, justo, que había abrazado todos esos conceptos de cómo hacer software y cómo hacer hardware para poder sacarle mucho jugo a las inversiones que hacía y a las compras que hacía. De ahí estudié una maestría. Cuando estaba en la maestría empecé a concentrarme en temas como diseño de productos. Y aunque todos los de mi generación se fueron a trabajar a tecnología, yo todavía no estaba tan convencida. Y la verdad es que tenía el gusanito de trabajar en belleza. Me fui a trabajar a L'Oréal en Estados Unidos, en Nueva York. Luego trabajé en Natura en Brasil. Y cuando estaba estafeada de Natura en México, haciendo un proyecto, me hablaron la gente de Rocket Internet y me dijeron, oye, ¿no quieres venir a hacer la copia de Amazon para América Latina? Se llama Linio. Y fue como, pues bueno, vamos. Y pues empecé a hacerlo y desde ahí me enamoré. Me gustó mucho, me apasionó como carrera y como profesión. Pero después encontré un sentido de propósito muy diferente, ¿no? Que es como el cómo podemos hacer que México, América Latina avancen como países que pasan de países en vías de desarrollo a ser países desarrollados gracias al emprendimiento. Wow, qué padre carrera porque no fue como que, oye, luego me gradué y me fui a una startup, sino tú dijiste, déjame ver cómo está el corporate world y de repente las cosas se alinearon, te fuiste a una startup y de ahí te fuiste a otra y no, o sea, también te admiro porque no solamente fue cualquier startup, fueron startup que hoy en día puedes decir que son unicornio, ¿no? Entonces eso también da un valor totalmente diferente y ahorita nos vas a platicar más de los aprendizajes que has tenido en cada una de ellas. Ahora, la pregunta obligada, Lore, ¿un emprendedor nace o se hace? Yo creo que 100% es alguien que se hace. Y creo que se hace porque para mí hay como tres partes que son bien importantes, ¿no? O sea, uno es el conocimiento. Entonces, en el conocimiento pues tiene que ver con el saber construir una compañía, el tener este conocimiento a nivel pues más profundo de qué estás emprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si emprendes en temas de recursos humanos, pues que tengas algo de experiencia previa en recursos humanos o en temas de fletes, que hayas hecho algo en supply chain o en temas de fintech. Por otro lado, tienes este tema del networking, ¿no? Porque nunca nadie ha logrado construir algo solo. Y entonces es un networking primero para poder construir un buen equipo, un buen networking para poder tener buenos mentores y luego un buen networking que te van a ayudar pues a abrirte las puertas a crecer en construir tu compañía, en tener clientes, en tener proveedores. Entonces eso es muy importante, pero luego para mí viene el hilado fino. Y ese hilado fino para mí son las habilidades, ¿no? Entonces estas habilidades sociales son las que hacen que la gente sea resiliente, que tenga drive, que pueda evolucionar de ser un creador a ser un líder o a ser un manager. Entonces esa parte para mí es pues lo que hace toda la diferencia entre alguien que se queda chiquito y alguien que se vuelve grande, ¿no?
Porque tal vez puedes nacer con todas estas habilidades o cualidades, pero si no las desarrollas, si no las potencias, ¿verdad? Como decías ahorita, tan importante el networking y el haber tenido algo de experiencia previa, ¿no? Creo que eso también es importante. No sé qué opinas de oírla o la vas haciendo en la startup cuando, o sea, dices, oye, quiero emprender, no sé nada de este tema, pero vamos a ver qué tal. Que a ver, ahí creo que depende mucho, ¿no? O sea, y es parte también del cómo conformas un buen equipo. Si te fijas, por ejemplo, un equipo como el de Nubank, pues ¿qué tienes? Tienes a Cristina, por ejemplo, que pues era alguien que ya venía de trabajar hacía muchos años en banca, pero tenías a un David que había trabajado en Venture Capital y que no había trabajado nunca en banca, pero que podía ver todos estos fallos, digamos, que había en cómo funcionaba el sistema financiero en Brasil. Entonces, justo la combinación entre uno que sabía construir y una que conocía la industria y uno que podía detectar los problemas y una que podía como expresar muy bien ese value proposition para los usuarios, pues fue lo que hizo la diferencia en que pues hoy Nubank sea de las compañías más exitosas y que haya salido a la bolsa. Ese complemento, ¿no? De talentos y de habilidades, creo que también es súper importante, que ahorita vamos a hablar de los equipos, pero también me gustaría, a ver, Lore, tú escuchas y ves 1000 pitches, o sea, cada semana me imagino que la gente te busca en tus redes, LinkedIn, por todos lados, ¿verdad? Para picharte, para que los escuches. Digo, eres mi mentora y sabes que te adoro y te hablo cada vez que tengo crisis, ¿verdad? De cómo le voy a hacer. Pero platícame un poquito esto, o sea, ¿cuál es o cómo debe de ser el perfil de un emprendedor? O sea, ¿lo has detectado? ¿Sabes perfectamente cuando tú ves una persona de que sabes que esta persona sí trae el perfil, no trae el perfil? ¿Cómo detectas eso? Sí, a ver, para mí creo que hay 3 factores bien importantes, ¿no? Lo primero, un buen emprendedor está emprendiendo por los motivos correctos, ¿no? ¿A qué me refiero con los motivos correctos? A que no es alguien que quiere subirse a emprender por el tren del mame de vamos a emprender. A que no es alguien que nada más quiera levantar capital y pasar por esa experiencia de levantar capital para salir en la portada de alguna revista famosa, sino que es gente que está realmente apasionada de un problema, ¿no? Y eso justo me lleva al segundo punto, que es alguien apasionado por un problema y que le pegan a un problema que es muy grande y muy doloroso para el mundo, ¿no? Eso es algo que hace una diferencia bien grande. Y justo esos founders, pues son founders que se dedican a investigar y a trabajar y que pueden trabajar muy duro en un tema, pero que no les pega trabajar muy duro en un tema porque realmente les apasiona ese tema. Y lo último es que pues no le tienen miedo a hacer algo muy grande. Porque muchas veces como que pensamos en algo chiquito, ¿no? Y eso es algo que de hecho, pues muchas veces digo sobre las mujeres, ¿no? Muchas veces como mujeres volteamos y decimos, sí, voy a hacer una plataforma de salud para mujeres. Y es como, pues sí, pero si llega un hombre mañana y me picha una plataforma de salud donde atiendan todas las enfermedades, pues ¿a quién voy a favorecer? Oye, tocas un tema súper interesante y me gustaría darle doble clic a eso que acabas de decir, el tema de las mujeres en las startups. ¿Cómo has visto? ¿Ha crecido o no ha crecido? ¿Qué tanta oportunidad hay para las mujeres que quieren emprender? ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? Si nos puedes platicar un poquito de los casos que tú has visto, ¿no? A ver, creo que hay un tema importante en que pues muchas mujeres no se avientan a emprender, ¿no? Y no se avientan porque es muy entendible que pues muchas mujeres tienen la responsabilidad sobre su casa, la responsabilidad sobre sus hijos, entonces no tienen mucho tiempo libre. Y aparte emprender, cuando emprendes con Venture Capital, pues es un emprendimiento súper diferente, ¿no? Porque ya no es nada más tu tiempo, tu esfuerzo, sino que es el dinero de alguien más que tienes que resguardar y que tienes que hacer crecer. Entonces a eso sí lo sumamos con también el cómo operamos las mujeres, ¿no? O sea, a las mujeres no nos gusta tanto que nos controlen. Y pues mucho de lo que termina ocurriendo es que mientras a los hombres en los fondos de inversión les preguntamos la visión, a las mujeres les preguntamos cómo vas a hacer para que no se te muera el negocio y para que balancees tu vida personal con tu vida profesional, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver, por un lado, con estas cosas también estructurales que hay como sistema, pero también con esta falta de support networks que hacen que más mujeres se avienten y que cuando se avienten con ideas grandes y no con ideas chiquitas como platicábamos, porque también eso pues las vuelve menos fondeables. Y fíjate que tocas un tema interesante porque inclusive gente que no está pensando en hacer un startup, ¿no? Pero que va a una entrevista de trabajo como mujer que te preguntan, oye, ¿ya te casaste? Si no, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? O sea, te preguntan cosas que obviamente a los hombres no les preguntarían. Qué interesante es que en el mundo del startup o del VC, ¿verdad? Ya cuando vas a levantar, te preguntan exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, oye, pero ¿te vas a embarazar o no? ¿O cómo le vas a hacer? ¿O tienes pareja? ¿O cómo le hacen? ¿Verdad? Porque siento que, digo, no sé si te ha pasado que hasta preguntan ese tipo de cosas de que, oye, si tienes hijos o si no tienes hijos y si te embarazas, ¿qué pasa? Casi lo ponemos aquí en la cláusula, ¿no? O sea.
Sí, o sea, a ver, y es súper complicado, pero creo que también hay otra cosa luego más complicada, ¿no? Hace unos años estábamos en Las Vegas en un roadshow levantando capital y yo era la única mujer de América Latina en ese roadshow. Y me preguntaron que si yo era la personal assistant del CEO de Linio. Y fue de, amigos, no, soy el COO, la COO. Sí pueden tener esa discusión conmigo, ¿no? Y entonces, pues es parte también del normalizar que más mujeres estén en las mesas tomando decisiones, que más mujeres puedan hablar, que no hagamos ese tipo de preguntas que no le haríamos a un hombre, sino que hagamos una misma batería de preguntas que hacemos con los hombres y es como que les demos espacio y que confiemos. Claro. Y fíjate qué interesante lo que dices de las preguntas, porque cuántas mujeres no les ha pasado lo que a ti, ¿verdad? De que, oye, vas a una junta o así, de que, ¿y tú quién eres? ¿Eres la asistente, la secretaria, la...? Oye, no, yo también estoy aquí. Y luego, una vez que estás ahí, ¿qué tan importante es, Lore, también que te sientas acobijada? Porque, imagínate, eres la única mujer, puros hombres. ¿Qué recomendaciones le darías, verdad? Uno a las mujeres que están en la misma situación que tú y otro a los hombres que tienen a lo mejor una o dos mujeres nada más en su board o en su C-suite, ¿no? O sea, ¿qué les dirías a ellos? A ver, creo que yo les recomendaría a los hombres que tienen a mujeres en su C-suite 3 cosas. La primera es que si ya las tienen ahí, que les den voz. Porque de nada sirve nada más tener por cuota de género a alguien si no le vas a dar oportunidad de que hable, de que decida, de que opine. Lo segundo, que sean bien conscientes al momento que hacen team buildings, ¿no? O sea, muchas somos muy entronas y si deciden que vamos a hacer un juego de fútbol o que hacemos una quinela de fútbol americano, pues vamos a tratar de integrarnos y vamos a tratar de hacerlo, aunque no sea necesariamente lo más natural, ¿no? Entonces, ese propósito que querías de construir comunidad y de hacerlo, pues sí, construiste el brotherhood, pero se te olvidó incluir. Y lo tercero, pues creo que, o sea, justo también prepararía el camino, ¿no? Muchos me dicen así como, ay, es que no hay mujeres. Y pues es como, a ver, no somos la mayoría, pero es también el cómo preparas, cómo das oportunidades. Y pues a muchos que son papás de mujeres, es como, ¿cómo vas a hacerle para que a tu hija no le toque? Y como mujeres, por el otro lado, es como, a ver, falta mucho camino todavía para que el mundo cambie y para que el mundo sea mejor y que haya más igualdad. Pero pues hay una parte que sí nos toca controlar a nosotros, que es el cómo pensamos y cómo actuamos. Y entonces, pues si te vas a sentir cada vez que alguien hace un comentario machista, pues es como, no te sirve de nada. Pero es muy diferente si levantas la mano y dices, mira, esta acción que estás haciendo puede tener estas consecuencias. Sería bueno que tuvieras cuidado con esto. Y entonces que uses tu voz, que levantes la mano, que pidas, pero aparte de que uses tu voz y levantes la mano y pidas, pues también Toca aguantar vara y ayudar a las demás que vienen abajo, porque qué difícil también a veces que entre las mismas mujeres no haya esa red de apoyo, ¿no? Y me imagino que también puede llegar a ser, no sé, tú me dirás, por lo mismo que es tan difícil subir, pero oye, si ya estás arriba, pues ¿cómo jalas a que más empiecen que es algo que haces tú, ¿no? sí, o sea, para mí es muy importante jalar porque pues la próxima generación es parte de que puedas generar más asientos en esa mesa, ¿no? Y que aparte estén mujeres listas para sentarse y para ocupar esos lugares. Entonces, para mí es muy importante y mucho de lo que me di cuenta fue al principio era un tema de conocimiento, ¿no? Y pues las mujeres normalmente son mucho más dedicadas que los hombres. Entonces estudian más, hacen la tarea más rápido, la hacen más a conciencia. Y entonces luego venía la parte de networking y era como, mientras es un networking que les viene cómodo, no es un problema. Pero la parte del mindset sí. Y esa parte del mindset tiene mucho que ver con cómo nos socializaron a qué estaba bien, a qué estaba mal, a qué podíamos pedir, qué podíamos merecer. Y creo que eso para mí fue tan importante que fue lo que hizo que me clavara en estudiar coaching. Porque para mí esa es la forma en la que podemos lograr que más mujeres lleguen a la silla, se sienten y ocupen su lugar y tengan una voz en la mesa. Y no por eso deben de descuidar a la familia. De hecho, acabo de leer un post hace poquito que justo decía una chava de que, queridos reclutadores, ¿no? Y decía así como, si están viendo un currículum de una persona que tuvo un gap porque se fue a ser mamá, ¿verdad? Contrátala, márcale en este momento porque las que saben que las cosas sucedan, que las cosas sucedan, son ellas.
¿sabes? Son ellas. Entonces, no pierdas la oportunidad jamás de, ay, es que se fue 3 años por ser mamá o se fue. Pues no, hay que darles la oportunidad, ¿sabes? O sea, porque, no se van a veces porque quieran, sino es una necesidad, ¿verdad? Como lo platicamos ahorita de la familia. Pero es esta misconception, ¿no? Estas ideas o paradigmas sociales que tenemos donde pensamos que lo van a hacer como más complicado, ¿no? Sí, y a ver, hay una cosa que dice, por ejemplo, Chris, justo de Nubank, que es como, no hay ningún mamífero que sea más apto para sobrevivir que una mujer embarazada, ¿no? Y creo que hay otra cosa también bien importante, que es, o sea, a ver, a veces gastamos mucho tiempo pensando en qué vamos a emprender, a veces gastamos algo de tiempo pensando en con quién nos vamos a asociar cuando hacemos un emprendimiento, pero se nos olvida que el emprendimiento, uno de los más importantes que vamos a hacer en la vida es decidir con quién vamos a estar, con quién te vas a casar o con quién te vas a juntar. Y pues esa parte de ese support network también que construyes en tu casa, ese equipo que construyes en tu casa, pues es uno de los equipos de más alto desempeño que vas a tener en tu vida. Sí. Entonces, saber escoger para mí es una decisión que toma tiempo y que toma echarle mucha cabeza. Wow, me encanta. Regresando al mundo del emprendimiento, cuéntanos un poquito cuáles han sido los peores errores que has visto en un emprendedor, o sea, cosas y que te han pasado también y que has visto. Cuéntanos esas historias que difícilmente alguien nos va a contar. A ver, creo que para mí hay 3 errores principales garrafales, ¿no? Lo primero es enamorarse de la solución. Entonces, cuando se enamoran de la solución y se les olvida el problema, se vuelve un error garrafal, porque es como, tengo esta tecnología y este software, que es lo máximo, brilla en la oscuridad, y es como, ¿y qué problema resuelve? Y entonces esa falta de qué problema resuelve, pues termina haciendo que las compañías no sobrevivan. Lo segundo que termina siendo un problema es también cuando se van por nichos muy chiquitos. Y entonces cuando vas por un nicho muy chiquito, pues es muy difícil escalar, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en negocios como uno de mis socios tuvo un negocio de fotografía en el que yo era advisor y hacíamos álbumes de fotos para las mamás para que no perdieran las fotos de sus hijos, ¿no? Entonces pues termina siendo un nicho muy chiquito porque pues no mucha gente invierte en imprimir fotos y no muchas fotos se imprimen en un año, ¿no? Entonces pues termina siendo una vitamina y no una aspirina. Y entonces justo en ese tema de ser vitamina y no aspirina, pues es también un proceso muy frustrante para los emprendedores porque no ganan tracción, no crecen rápido, pero pues eso tiene que ver con que pues no hay una necesidad tan real ni tan latente por ese producto o ese servicio que están creando. Y creo que el tercer error más grande que he visto es, pues mientras que la resiliencia y la tenacidad es un factor muy importante, pues también el darse cuenta cuando ya esa resiliencia y esa tenacidad te está estorbando más de lo que te está ayudando, ¿no? Y no necesariamente es un significado de tirar la toalla, pero sí es un significado de hacer un pivote. Y cuando esos pivotes se alejan mucho de lo que es tu propósito de vida, de la razón por la que estás construyendo, que era esto que hablábamos de construir por las razones correctas, pues entonces tu compañía se vuelve tu vía crucis. Y entonces en lugar de ser algo que disfrutes, algo que goces hacer, algo que te motive, algo que te dé energía, hacer tu compañía es un bajón, es algo que aborreces, es algo que tienes que hacer. Y pues cuando tienes fondeo es mucho más difícil, ¿no? O sea, cuando tienes fondeo no es como salir al cajero a sacar dinero, ¿no? Y gastártelo. Y creo que ese es otro también de los grandes errores que cometimos, ¿no? Cuando levantas mucho capital, pues lo primero que haces es que sales y contratas un montón de personas. Y entonces ese contratar un montón de personas luego tiene consecuencias en que crezcas, en que a veces pues no te alcanza ya el dinero para pagar las nóminas y esa es una de las causas principales por las que las compañías se mueren. Oye, te escucho y también pienso mucho en la gente que está trabajando normal, ¿verdad? O sea, de la manera tradicional. Y cómo todo esto también se va relacionando porque si estás en un trabajo también que no te gusta y que tienes que estar de 9 a 6 y eres infeliz, ¿sabes? O sea, y estás ahí por las razones equivocadas, de que a lo mejor nada más de que pues porque nada más me contrataron aquí y ya no encontré chamba y pues o mi jefe la verdad es que lo odio porque todos los días me dice cosas o me hace cosas que inclusive me bajan la autoestima. Creo que es muy similar a eso. En tu historia particular, ¿te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado que estás en un lugar y que dices, qué fregados estoy haciendo aquí? O sea, ¿quién? O sea, ¿por qué? Y te empiezas a cuestionar todo.
¿Te ha pasado este tipo de cosas? Sí. Sí, me ha pasado, y aparte que me ha pasado, también me ha pasado el darme cuenta que, por un lado, la gente no me hace nada. Y entonces, o sea, la gente tiene opiniones, la gente hace comentarios, pero depende de mí el cómo los estoy interpretando y el cómo los estoy tomando. Y entonces creo que eso para mí fue uno de los aprendizajes más grandes que me di cuenta cuando estaba en L'Oréal, ¿no? O sea, L'Oréal tenía esta cultura de Mean Girls, una cultura muy, ¿cómo les diré? Como del diablo viste a la moda, donde teníamos que trabajar 24/7, nos pagaban súper poquito porque era moda, siempre había alguien que moría por tener tu trabajo allá afuera, entonces había una fila enorme de chavas dejando sus currículums que querían trabajar ahí. Y pues eso como que muchas veces como que daba pie a que se volviera una cultura como muy agresiva, muy abusiva. Y pues mucho era el darte cuenta de, a ver, no es personal. Y aparte de que no es personal, ¿qué dice eso de la otra persona? ¿Y qué es lo que sí está en mi control? Porque también el entender qué sí está en mi círculo de control y qué está fuera de mi círculo de control hace toda la diferencia. Y para mí por eso es por lo que siempre opino que esta parte de los soft skills, de la inteligencia emocional, es una de las cosas más importantes y que menos nos enseñaron en nuestras casas y en la escuela. Y entonces como, ¿qué es lo que está fuera de mi control y qué es lo que está dentro de mi control? Y lo que está dentro de mi control es el cómo respondo. Y el cómo me lo tomo, y el cómo lo vivo, y el cómo lo surfeo. ¿Y qué hiciste? O sea, en esa situación en la que estabas, o sea, ¿qué herramientas tenías? Porque obviamente entre más va uno creciendo, tienes más herramientas, tienes más conocimiento, pero en ese momento... A ver, en ese momento yo creo que yo no tenía muchas herramientas. ¿Qué hice? Fui muy resiliente en el sentido de... Las chavas que habían estado antes que yo con mi jefa habían durado 2 meses una, y la que estuvo después que yo duró 1 mes. Yo duré 1 año. Pero también fue un año en el que volteo y digo, fue la peor calidad de vida que tuve, porque todos los días en la noche yo me regresaba llorando a mi casa. Todos los días en la mañana yo llegaba y decía, ¡ta madre! O sea, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y entonces, este lugar que para mí en teoría era de ensueño, este sueño que yo tenía de hacer belleza, de trabajar haciendo eso, pues era más una pesadilla que un sueño. Y entonces por eso también es por lo que les digo este tema de hasta dónde ser resiliente y hasta dónde ser ahuevado, ¿va? Y entonces eso fue lo que a mí me pasó, o sea, y creo que ahorita que volteo y lo veo para atrás con el tiempo, volteo y digo, a ver, no tenía tanto que ver conmigo, o sea, eso era algo que hacían con cualquier chava que no se viera igual que ellas, era algo que hacían con todas las chavas. Y, o sea, algo que aparte no hablábamos. Y es súper triste saber que 2 de mis amigas de L'Oréal terminaron con ansiedad en el hospital, que, o sea, una a sus papás le hicieron renunciar porque le dio un ataque de pánico antes de volver a la oficina en Navidad. Y, o sea, eran las cosas de las que no hablábamos y no decíamos. Y hoy, 5 o 10 años más tarde, salen a la luz y todas contamos nuestra historia de ser un workplace súper abusivo, era un lugar de trabajo súper agresivo, era un lugar de trabajo donde pues, nos menospreciaban y nos decían que éramos unas tontas y que no sabíamos hacer nada y que todo lo hacíamos mal. Y entonces pues eso nos hacía vivir en una cultura de pánico. Y cómo ese pánico no hacía que trabajáramos en nuestro mejor, que entregáramos el mejor resultado, que tuviéramos una cultura de cooperación, sino que todas vivíamos paranoicas. Y con miedo. Y fíjate que también qué tanto impacta tener nosotros también que dar las expectativas que tienen sobre nosotros. No de que, no les voy a decir a mis papás porque ellos le están presumiendo a todos mis tíos y a todas mis primas y por todos lados gritan que yo estoy trabajando en una empresa como esta, ¿no? Entonces, la expectativa, ¿no? O sea, que la gente tiene de ti y que tú te la creas. O sea, ¿sabes? En vez de hacer algo, no sé si te ha pasado también algo de esto, la expectativa que la gente tiene de otros y terminas haciendo no lo que tú quieres, sino lo que los demás esperan de ti. Sí, 100%. Y, o sea, tiene que ver también con esto que les decía de por el tren del mame, ¿no? De la emprendida. Porque es como volteas y dices, híjole, fulanito ya está emprendiendo y fulanito ya tiene un unicornio y perenganito ya hizo IPO. Y es como... Bueno, pero eso es lo que a mí me haría feliz, ese es el estilo de vida que yo quiero, eso es también lo que juega mis fortalezas. Y entonces mucho de ese preguntarte y de mantenerte centrada termina siendo una de las tareas más difíciles, que es no subirte a la ruedita del hámster por inercia,
sino el escoger todos los días en la mañana si te quieres subir o no la ruedita del hámster. Y justo esto me lleva a esta pregunta que si ya, o sea, si yo ya decidí emprender y ya, oye, tengo el perfil para emprender y todo, perdón, ¿qué hago para no morir en el intento? Pues a ver, creo que qué hacer para no morir en el intento es una combinación entre, primero, vender, porque pues el que no vende no tiene compañía. Lo segundo es de rodearte de gente más inteligente que tú, porque si no tu compañía va a ser solamente tan grande como tú. Y entonces si tú te quedas enanito, pues tu compañía se va a quedar enanita. Y lo tercero, pues es buscar las formas en cómo sí, ¿no? Y entonces ese buscar las formas en cómo sí tiene mucho que ver con entrenar la mente. Y eso de entrenar la mente, pues para mí es algo que Simón me enseñó en Rappi, que tiene que ver con un libro súper interesante que se llama Positive Intelligence, y que justo es como el ala de coaching o la teoría de coaching por el lado por el que yo me fui. Y pues tiene mucho que ver con entender que hay un saboteador gigante que se llama el juez, que hay 9 secuaces que te ayudan a que no salgan las cosas, pero que hay la sabiduría y el cómo construir esa sabiduría, que es lo que te ayuda a que la vida vaya mejor, ¿no? Y entonces, cómo reconectar y cómo estar siempre en constante contacto contigo, pues cómo es importante, ¿no? Y cómo es difícil. Y yo creo que algo que tocas también, que me encantaría que nos recomendaras más libros, porque seguramente tienes una biblioteca de libros que nos puedes recomendar a todos los que estamos emprendiendo. La importancia del equipo de trabajo. Y más cuando vas empezando, de que estoy buscando un co-founder, a quién sí, cómo invito, cómo sé si esa persona verdaderamente, porque tú sabes perfectamente que un co-founder es casarte con alguien, ¿verdad? O sea, y all the way, y nos va bien, y en las buenas y en las malas. ¿Cómo seleccionas ese talento? ¿Qué tan importante es? Y a las primeras personas, ¿no? Empleado 3, 4, 5, 6, hasta el 100, yo creo, ¿no? A ver, creo que los primeros empleados más importantes son los primeros 10, porque esos 10 van a ser los que van a marcar la cultura de tu compañía. ¿Y a qué me refiero con los primeros 10? Es que imagínate que esto del emprender es como si tuvieras una balsita de esas para hacer rafting. Entonces, si se sube una persona y esa persona rema para un cierto lado, pues es para donde viene el barquito. Si se sube una segunda persona y esa persona rema más despacio que la primera, el riesgo que corre es que la lanchita se voltee. Y la bronca cuando es una lanchita de ese tamaño y no un barco de crucero gigantesco, pues es que cada volteada pone en peligro la compañía de que se muera. Entonces, por eso esos 10 primeros son tan importantes, porque dictan el rumbo, dictan la velocidad, dictan la energía que tiene la lanchita para ir avanzando. Y entonces por eso es tan importante escoger a estos primeros 10, ¿no? Entonces mucho de cómo escoger estos primeros 10 para mí tiene que ver con 3 principios. El primer principio es, pues obviamente con tus socios, sí, como dices, es como casarte, y de hecho les puedo decir que es peor que casarte. O sea, yo veo a mi socio más que a mi novio. Y, o sea, ¿por qué ves a tu socio más que a tu novio? Porque pues trabajas a veces 60, 80 horas a la semana, sales de viaje, haces un montón de actividades, muchas veces tienes que tomar decisiones difíciles y pues pasas mucho más tiempo ahí que en tu casa. Entonces eso es una realidad. Lo segundo es, pues es muy importante tener habilidades complementarias, ¿no? O sea, si todos son ingenieros químicos, si todos saben hacer lo mismo, pues entonces no tienes mucha diversidad de ideas, pero tampoco logras hacer esa construcción que es bien importante, ¿no? Que yo siempre les digo, hay 3 personalidades, el hipster, el hacker y el hustler. ¿Qué es cada uno? Pues el hacker es el que echa código, o el que si no echan código en lo que están haciendo, pues es el que construye el producto. El hipster es normalmente el que lo diseña, el que habla con el usuario, el que encuentra cómo ponerlo bonito. Y el hustler, el que sale a venderlo. Y entonces, pues estas 3 personalidades normalmente tienen backgrounds educativos diferentes, normalmente tienen backgrounds también pues personales diferentes, y justo el juntar a estos 3 hace mucha diferencia, ¿no? Y de ahí me voy al tercer punto, que era esto que les decía de pues contratar mucha gente muy rápido suele ser un error grande. Y antes de encontrar el tan famoso market fit, ¿qué es eso del market fit? Pues es que haya más usuarios queriendo lo que tú estás vendiendo que lo que tú tienes capacidad de vender. Entonces, hasta que tengas esa capacidad, yo recomiendo que sea gente que está en el negocio
por pasión. A ver, otra vez repítenos el market fit. El market fit es... El market fit es cuando los clientes piden más de ese producto o de ese servicio que tú estás ofreciendo que lo que tú puedes fabricar o entregar. Entonces, cuando tienes una fila de personas esperando, es que ya le pegaste al market fit. Y es muy chistoso porque siempre sabes cuando ya llegaste, pero cuando no has llegado, sabes que es cuando estás rascando las paredes y el techo por conseguir clientes, ¿no? Y pues ahí lo que yo les recomiendo es que no contraten gente todavía antes de eso, que no es el momento. Que traten de buscar gente que sea generalista y no especialista en ese momento. Que traten de ser un equipo que cabe en una mesa y que comparte una pizza, como esos ejemplos de Amazon. Porque pues justo el ponerse de acuerdo, el hacer esos cambios, y muchas veces esos cambios llegan a ser muy abismales y muy radicales de una semana a otra para poder encontrar ese market fit, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo alguien que está invertido como socio, alguien que está invertido en hacer que esto funcione, que alguien que pues está empleado y que no tiene tanto skin in the game, ¿no? Aunque bueno, hay ciertas culturas que favorecen el que ese skin on the game pase, pero sí les recomiendo que pues sean más bien equipos más chicos que grandes, y pues justo eso creo que es súper crucial, ¿no? Porque cambiar de dirección, poder tener esas discusiones difíciles, ser muy ágiles, pues es lo que va a pasar en un equipo chico. Y ahora, o sea, ¿dónde encuentro un co-founder? O sea, ¿y cómo, sí, dónde lo encuentro? Y porque esto es como dating. Tinder. En Tinder, muy bien. O sea, ¿dónde puedo? Porque pues hay mucha gente que dice, yo tengo una súper idea, pero necesito a alguien que me ayude a construirla, o al revés, yo la puedo construir, ¿verdad? Pero necesito que alguien que me ayude a venderla. ¿Dónde encuentras? Y dices de que, oye, no, pues en mi grupo de amigos ya la verdad es que chequé y la verdad es que no. Y una vez que tú sientes que la encuentras, ¿cómo evaluar que es la persona correcta? A ver, yo he encontrado a mis socios trabajando primero con ellos en otro tipo de proyectos. Y después de trabajar juntos un buen rato hemos decidido asociarnos, ¿no? Pero si no tienen la suerte de hacerlo de esa forma y lo tienen que hacer de una forma más inestructurada, y que, o sea, a lo mejor esto que yo les cuento de cómo he conocido a mis socios es como el que te cuenta que conoció a su esposa o la que te cuenta que conoció a su esposo en una fiesta y que un primo los presentó. Y pues a veces hay que usar Tinder y Bumble para poder conseguir marido. Entonces creo que el equivalente a usar Tinder y Bumble es ir a estos meetups de emprendimiento, ir a hackatones, ir a conferencias y sobre todo a cosas muy fuera de tu zona de confort para que puedas encontrar a ese socio que está del otro lado, ¿no? Les recomiendo, pues obviamente, así como cuando te vas a casar, o sea, no te casas con el primer chavo con el que saliste en Tinder en la noche. Te casas con el que saliste de varios dates, se fueron de viaje eventualmente, se conocieron muy a profundidad. Entonces yo les recomiendo, pues sí, pasar por ese proceso de conocerse, de construir de pronto algo juntos, aunque no sea todavía el negocio final, sino un proyecto chiquito, pero para que vean cómo trabajan juntos. Hay varias baterías de exámenes que pues te dicen cómo opina uno, cómo opina el otro, temas de conocer los valores, que eso para mí es lo más fundamental, ¿no? Oye, Lore, una aceleradora, ¿qué es y cuándo hay que entrar a una aceleradora? Una aceleradora pues es un proceso en el que acompañas a los founders, normalmente ya con capital para que crezcan sus negocios. En el mercado pues hay incubadoras y hay aceleradoras. En Founder Institute nosotros somos una incubadora y una preaceleradora. Entonces, básicamente ahí lo que hacemos es que ayudamos a los founders que tienen una idea a llevarla, a volverla a un negocio, o los que ya tienen un negocio y que están buscando sus primeros clientes, a que salgan sus primeros clientes y sus primeras ventas y que de ahí empiecen a acelerar el crecimiento, ¿no? En una aceleradora, pues normalmente ya tienen fondeo, es encontrar esas estrategias de crecimiento que los van a ayudar o a penetrar un mercado o a salir de un mercado de origen y entrar a un mercado nuevo. Entonces, el cuándo entrar, pues termina siendo algo que depende de tu timing, depende de la experiencia que tengas, de si ya tienes experiencia construyendo tecnología o no, de si tienes experiencia en el tema en el que estás emprendiendo o no, y pues también depende de si ya tienes fondeo o no, ¿no? Entonces, en una preaceleradora o en una incubadora, normalmente no necesitas tener fondeo, necesitas apenas ir empezando, no necesitas necesariamente tener un equipo, versus una aceleradora ya tienes que tener tracción, ya tienes que haber levantado una ronda de pronto presemilla y semilla para poder entrar. Y entonces, o sea, la aceleradora normalmente va a ser o tu ronda semilla o tu serie. Ok. Oye, eso,
Money, money, money. Todos, o sea, de que cuando se volvió un tema muy sexy empezar a levantar capital y yo ya levanté y yo esto y yo lo otro. Claro que hemos visto, ¿verdad? Que cada vez se vuelve más complicado esto del levantamiento de capital. ¿Cuándo levanto y cuándo no levanto capital? A ver, yo soy de la idea de hacer más bootstrap posible. ¿Y por qué, no? O sea, cuándo levantar y cuándo no tiene mucho que ver. Nada más explícanos qué es bootstrap, para todos los que es la primera vez que escuchamos este concepto. Bootstrap es que no necesites dinero de alguien más, sino que o tus clientes, o tus ventas, o otro negocio, o tus ahorros, paguen el que vayas construyendo algo en tu compañía, ¿no? Entonces lo que yo les digo es, a menos de que estén lanzando un cohete a la luna, o estén haciendo un medical device, o estén haciendo una fintech que necesita regulación, esos son los únicos casos en los que tienen que levantar capital con un PowerPoint, digamos. Pero los demás casos, pues es muy, muy difícil el que puedas entregar un producto o un servicio que no sea de este tipo sin necesidad de ser tecnología, ¿no? Y mucha de esa tecnología a veces pensamos que para hacer una startup hay que hacer la app más sofisticada del mundo o la página más sofisticada del mundo para lanzar. Y, o sea, pensamos que lanzamos una vez y ya, ¿no? Y, o sea, yo los invito a que vean, por ejemplo, Uber, cuántas versiones de Uber hay en la App Store. Y creo que hay varios miles, si no es que millones ya de releases, ¿no? Entonces, pues Uber lanza cada semana o cada 15 días desde que nació. Y casi todas las compañías de tecnología hacemos eso. Entonces, lo que uno tiene que más bien acostumbrarse es primero el cómo encuentra que el problema que dice que está haciendo, si es un problema, cómo prueba que esa solución que está ofreciendo puede ser una solución para ese problema y estar dispuesto a que a veces la solución que pensaste no es. Y les pongo un ejemplo con Rappi. Rappi cuando empezó entregando supermercado. Y entonces los founders se dieron cuenta que el supermercado no se pedía tan frecuentemente, que era un ticket más alto. Entonces, pues la gente le daba desconfianza que alguien le trajera los tomates y la cebolla que no habían escogido ellos. Pero estuvieron suficientemente abiertos a decir, bueno, voy a poner una cajita donde voy a preguntar, ¿qué quieres que te traiga hoy? Y se dieron cuenta que algo que se repetía mucho era que la gente quería hamburguesas de una hamburguesería de Bogotá que se llama El Corral, que no tenía servicio a domicilio. Y dijeron, pues creo que estos restaurantes que no tienen servicio a domicilio son un buen lugar para empezar y estos son tickets más bajitos y nos deja que más gente pida y aparte que pida con mucha frecuencia. Y entonces pues eso fue lo que trajo para Rappi el famosísimo Market Fit, ¿no? Que más gente quisiera pedir hamburguesas que las hamburguesas que Rappi podía surtir. Y pues al principio ese botón de qué quieres pedir era un botón abierto que era como un Google Form que nomás decía que tú typearas lo que tú querías, ¿no? Y pues a veces pensamos que tiene que ser tecnología muy sofisticada, ¿no? Luego veían, por ejemplo, cómo se asignaban los rapitenderos. Y pues aunque estaban viendo algo que parecía una interfaz tecnológica, realmente era un montón de gente con Exceles y WhatsApps por detrás diciéndole al rapitendero que fuera y recogiera una hamburguesa y que te la entregara en tu casa. Y eso justo quiero que me digas, o sea, porque luego dicen, ¿cuándo tengo que lanzar? O sea, ¿cuándo lanzo? ¿Cuándo es el momento perfecto para lanzar mi startup? ¿Cuándo sería? Pues a ver, yo soy de la idea que si no puedes lanzar algo y probarlo con 24 horas y $25, ya te tardaste mucho, ¿no? Y justo eso era lo que hablábamos de lanzar, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si los de Rappi no hubieran decidido pivotear a poner ese botón y aprender de ese botón de qué quería la gente? Pues entonces nunca habrían crecido y nunca sería el unicornio que soy Rappi. Un tema también que nadie toca, pero todos sabemos, es que muchos de los founders escuchamos que tienen ansiedad, depresión, que se la pasan 24 o 48 horas en el día, no sé cómo le hacen, por esta presión también que a veces sienten de hacer crecer el negocio. Vemos a gente desgastada, ¿verdad? Gente que de repente de un año a otro parece que cumplió 10 años, no un año. ¿Qué recomendaciones harías tú para este tipo de founders? A ver, creo que lo primero es darse cuenta que cuando uno trae venture capital a una compañía, pues tiene una responsabilidad fiduciaria diferente a lo que pasaría si tú estuvieras construyendo una compañía para heredarle a tus nietos. ¿Por qué? Porque en un caso
pues tú eres la que decide a qué paso crece la compañía, tú eres la que decide cuánto dinero se necesita y la que fondea ese dinero que se necesita para seguir creciendo el negocio. Versus cuando tienes venture capital, porque pues en el venture capital la industria justo es un juego de que en 7 a 10 años tú des al menos un 10x de retorno. Y entonces, para que eso pase en esos tiempos tan cortitos en los que prometiste que vas a regresar el dinero, las compañías tienen que crecer muchísimo. Y entonces, pues es un self-fulfilling prophecy. Entonces, por eso es también parte por lo que yo sí opino que emprender no es para cualquiera. Porque pues emprender muchas veces es como ser un atleta de alto rendimiento, es como ser un futbolista profesional, donde la vida de un futbolista profesional es cortita. O sea, un futbolista cuarentón ya es un viejito. Y en el emprendimiento es algo parecido porque pues tienes una cierta cantidad de años. Por ejemplo, para ser un unicornio tienes que haberte fundado 10 años antes y lograr la evaluación del $1 billón. Si son 11 años ya no eres unicornio. ¿Por qué? Por esto que hablamos de los tiempos tan cortitos en los que tienes que lograrlo. Y pues creo que para mí hay varias cosas que son importantes, ¿no? Lo primero es darte cuenta que vas a correr un maratón y que no es un sprint. Entonces tener ese pacing y llevar ese paso para llevar tus milestones y lo que le prometes a los inversionistas es bien importante. Lo segundo es entender muy bien tu negocio. Y entender muy bien tu negocio es entender cuál es ese 20% que haces que te dé el 80% del resultado. Y eso es de lo más difícil que aprender. Porque sobre todo cuando somos primerizos pensamos que todo lo que hacemos nos va a dar el mismo retorno. Y creo que ahí es parte de esto importante de tener un equipo extraordinario, ¿no? Y tener una cultura extraordinaria a la que varios de nuestros inversionistas nos enseñaron a llamarla una cult-like culture, ¿no? Que es una cultura como de culto, como de esas religiones, ¿no? Y pues justo eso es parte de lo que crea también como este compromiso para seguir creciendo. Y pues es bien importante como todos los atletas, ¿no? O sea, darte cuenta cuándo estás quemado y descansar. Y o sea, hay una cosa bien importante que nos contaban en Rappi, ¿no? Ariana Huffington vino una vez a darnos una plática y nos contaba nos preguntaba cuántos de nosotros llegábamos borrachos a la oficina, ¿no? Y pues decíamos, bueno, nomás los viernes y de vez en cuando, ¿no? Y nos decía, no, ¿cuántas veces han dormido menos de 7 horas para venir a trabajar? Y era de, la mitad de la semana, ¿no? Y nos decía, bueno, pues sabían que su awareness y su despertar mental es como si estuvieran borrachos por cada hora menos que duermen de 7 horas. Y entonces nos empezaron a entrenar en cómo tomábamos peores decisiones cuando no dormíamos, cómo estábamos más enojones y entonces teníamos luego más problemas con nuestros equipos cuando no dormíamos. Cómo esa sabiduría de la que platicábamos del positive intelligence no cae la ficha como dicen en Brasil. Y entonces cómo poder generarla a través de esos hábitos de autocuidado, ¿no? Y esto como te dicen en el avión. Si tú no te pones primero la mascarilla de oxígeno, no se la pongas a alguien más. Y entonces muchas veces estos descansos son pues esa mascarilla de oxígeno, ¿no? Y por ejemplo, nosotros empezamos a forzar con los desarrolladores que cuando teníamos una entrega muy fuerte de un sprint, nos íbamos de fin de semana el jueves. Entonces descansábamos de viernes a domingo y no abríamos la computadora de viernes a domingo más que la persona que estaba en guardia. Y las guardias rotaban para que no todos tuvieran que estar 24/7, ¿no? Y pues es entender también que mucho de esto del emprendimiento es por etapas, ¿no? O sea, cuando una startup está muy chiquita y se puede morir en cualquier momento, pues es como un bebé recién nacido. Pero ese bebé eventualmente va a crecer y va a empezar a caminar y va a empezar a valerse más por sí mismo y van a estar menos horas de que estés allá adentro. Entonces, de pronto estar preparados para que el primero o el segundo año hasta que encuentres market fit sea como esta subida muy steep y después de ese primero o segundo año empieza el camino a aplanarse un poco, pero pues tampoco les voy a decir que es tan cómodo muchas veces como trabajar en una compañía donde ya todo está escrito y crecen 1% año a año, ¿no? 0.3% año a año. Ahora, quiero rescatar algo que acabas de decir que se me hace muy interesante y me dejó pensando. Esto del dormir, ¿no? De que si no duermes lo suficiente es como si llegaras borracho.
Y lamentablemente estamos en una cultura en donde presumimos el de que no, hombre, vengo bien desvelado y no, hombre, yo dormí 2 horas y haz de cuenta que el que durmió menos es el más fregón y el que más trae la camiseta puesta, ¿no? Y casi les aplaudimos de que no, yo ayer me fui a la oficina a las 12, aquí mismo dormí con mi... Y pues la verdad es que al contrario, porque la persona que sí se fue a sus horas, que está cumpliendo con el horario que le corresponde y está durmiendo bien, va a producir muchísimo más que la persona que le estamos aplaudiendo por haber dormido 2-3 horas, ¿no? Sí, 100%. Y que, a ver, tiene también mucho que ver con poder tener una meritocracia como cultura, ¿no? O sea, cuando tu cultura es una meritocracia, cuando te mides por el resultado que llegas y por cómo llegas también al resultado, pues entonces eso hace toda la diferencia del mundo en qué es lo que premias. Y en cuánto esfuerzo y cuándo tienes que poner ese esfuerzo. Sí. Ahora, Lore, una pregunta interesante. ¿Qué consejo le darías a la Lore de 10 años? O sea, si, cuando tú tenías 10 años, imagínate que aquí tienes al lado a Lore, ¿verdad? Que tiene 10 años, los acaba de cumplir. ¿Qué consejo le darías? Que compre dólares. No se crean. Bueno, además de que compre dólares, creo que le daría el consejo de tener paciencia y de aprender a aprender. Porque creo que esto de aprender a aprender y de aprender a aprender lo más rápido posible es como una de estas habilidades que cada vez se vuelve más importante. Es de tener la curiosidad de explorar el mundo con toda la tecnología cambiando aparte a pasos agigantados. O sea, estos aparatitos son más poderosos que el aparato con el que mandaron al hombre a la luna. Entonces, y pues eso nada más fue posible en los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más va a ser posible en las próximas décadas? Y creo que esa habilidad de aprender y de reinventarme es lo que me va a llevar de aquí a ser viejita. Me encanta. Oye, Lore, si pudieras cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo a través del emprendimiento, ¿qué harías? Pues yo creo que lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo creo que este tema del emprendimiento necesita... A ver, hay un dato muy curioso. Rappi representa 2% del PIB de Colombia. Si tú crecieras 10% Colombia cada año por los próximos 10 años, sería un país desarrollado. Eso quiere decir que si tú tuvieras 5 Rappis cada año por los próximos 10 años, o sea, 50 Rappis, pasaríamos a ser economías emergentes a economías desarrolladas. Pero para que haya esos 50 compañías de ese tamaño, pues es como cultivar manzanas, ¿no? Y hay un rendimiento para que salgan las manzanas de los árboles. Hay que plantar más o menos unos 500,000 árboles. Entonces, ¿cómo podemos hacer para incubar 500,000 de compañías? Que eso es parte de esta meta personal que tengo, para que de ahí puedan salir las próximas manzanas, que sean las que nos desarrollen como países. Qué increíble, Lore, lo que estás haciendo. En verdad, quedo maravillada con la entrevista, con todo tu conocimiento y muy agradecida de que te pudieras dar el tiempo el día de hoy. Yo sé que traes la agenda saturada con todos tus mentees, ¿verdad? Y todas tus actividades, y sé que estás aquí también por una conferencia que vas a dar más adelante en el TEC de Monterrey. Compártenos tus redes si la gente quiere saber más de Lore, te quieren escribir, tienen una idea, no saben por dónde empezar, ¿en dónde te buscan? Pueden buscarme en Instagram en lorena.emprende o pueden buscarme por LinkedIn en Lorena Sánchez García. Twitter es también Lorena Emprende. Así que feliz de platicar. Muchas gracias, Lore. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, nada más que muchísimas gracias por escucharnos y gracias por la invitación. Gracias, Lore. Muchísimas gracias. Y no se pierdan este episodio que está buenísimo con Lore. Si quieren conocer más sobre ella, sobre lo que está haciendo, tenemos una unicornio aquí, o sea que ha estado en 3 unicornios. No se pierdan la oportunidad porque luego les pasan las redes sociales y se tardan muchísimo en contactar a la persona. Entonces, escríbele hoy a Lore y estoy segurísima que te va a dar las mejores ideas para tu empresa.